Buenas tardes, comunidad. Aquí seguimos con las entrevistas. Ahora nos encontramos con el gran Jorge. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gusto de tenerte aquí en el equipo. Él es un agente top de Sionet y de verdad que tiene grandes estrategias para poder compartir con nosotros. Jorge, un poco para que la gente te conozca del canal de YouTube de Bienes Raíces. Coméntanos, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a los bienes raíces y cómo ha sido al principio tu experiencia en este rubro? Bueno, yo tengo 8 años de experiencia como agente inmobiliario registrado. En ventas tengo 12 años de experiencia, pero mi papá se dedicó mucho a este negocio. Entonces puedo decir que las primeras veces que mostré un departamento tenía 10, 11 años. Pero el proceso fue duro. A veces muchos ven los resultados y las consecuencias de mucho trabajo, pero en realidad yo fui como muchos, ¿no? Que, como siempre digo, el rollo mareador, ¿no? Que dicen, sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me presento. Pero a veces la experiencia y los resultados y la consecuencia de hablar con tantas personas, te das cuenta que a la gente no le interesa saber quién eres, le interesa saber qué es lo que tienes para ofrecerme. Entonces, ese es el primer consejo, porque a veces empiezan presentándose, hola, mi nombre es tal, la gente no le interesa cómo te llamas. Primero dime qué me vas a dar y después dime tu nombre. Ese es algo que yo aprendí con el paso de los tiempos, que me funciona mucho. Qué grande, ¿no? Saber qué es lo que el cliente necesita, conocerlo, y hay muchos aspectos a tener en cuenta, obviamente, como un agente o asesor inmobiliario. Sí. Y coméntanos, tú dices que empezaste en el rubro de bienes raíces, o ¿cómo empezaste en el tema de las ventas? No, yo que no he vendido. He sido promotor de Indurama, supervisor de Samsung, he vendido cursos online de inglés, estructuras metálicas, cursos también de pedagogía, si no me equivoco, de psicología. Y en todas esas ventas entendí que la gente lo que busca es solucionar algo. Entonces, más que preocuparme en vender y explicar los servicios o las características del producto, me enfocaba en preguntarle qué es lo que necesitas. Claro, quieres aprender inglés, pero ¿para qué? ¿No? Y fue muy duro porque en realidad pues hasta ahora no sé, de My Name no paso, pero así vendía bastantes cursos de inglés y esa es una prueba de que pues a veces solamente necesitas preocuparte en saber qué es lo que necesita la gente para que los pueda servir, porque el vender es servir. ¿Cuál ha sido tu principal motivación en este caso para que hayas avanzado tanto? Definitivamente mi motivación es mi familia, mis hijas. Me preocupa mucho poder dejarles algo. Independientemente de las decisiones que puedan tomar mis hijas, me gustaría que tengan una base económica sólida y que de repente si cometen un error, pues no sea algo que les determine su futuro, ¿no? Eso es lo que me preocupa, eso es lo que me motiva, eso es lo que me levanta todos los días para salir a trabajar. Y bueno, yo sé que todos tenemos un pensamiento de poder y ese es mi pensamiento de poder. Hablabas de que no hay objeciones. Sí, bueno, sí hay objeciones, solamente que hay que identificar qué es una objeción, qué es una excusa y qué es un impedimento, ¿no? Son cosas distintas. Cuando tú comienzas a identificar los impedimentos, no pierdas tiempo con esa gente. Cuando te das cuenta que solamente te dan excusas, significa no confían en mí, algo mal hecho, vuelve a vender. Y si te dan objeciones, aprovéchalo porque es la oportunidad para cerrar. ¿Y cómo tú puedes retroalimentar eso aparte de ello? ¿Tienes alguna fuente, alguna estrategia para ello? ¿En qué sentido? ¿El comprador o de los asesores que capacito? Tú como asesor con el cliente. Y así les hago preguntas, ¿no? Y eso que yo comparto siempre, ¿no? O sea, no solamente es preguntar, sino hay que saber preguntar y en qué momento preguntar. Por ejemplo, todos los agentes inmobiliarios sabemos que tenemos que preguntarle al propietario por qué quieres vender y qué quieres hacer con tu dinero. Entonces, hay muchos que cuando no rompen el hielo, le dicen, señor, ¿y qué va a hacer con su dinero? Son cosas personales, ¿no? Entonces, cuando tú rompes el hielo de verdad, es decirle algo gracioso, ¿no? Por ejemplo, yo como comencé en pandemia a romper el hielo para preguntarle a las personas qué van a hacer con su dinero, simplemente me acercaba y le decía, señor, ¿usted puede vender? ¿También se va a ir del país porque no quiere estar con Castillo? Y la mayoría me decía, sí, no, en realidad quiero hacer esto. Entonces era una palabra que me ayudó mucho estos últimos 2 años para poder conseguir de verdad el motivo por el cual él quiere vender, ¿no? Y siempre le echaba la culpa a Castillo. Qué buena. Sí, romper el hielo ayuda bastante para conectar con las personas y aparte tienes que transmitir una energía, generar confianza, como dices también, sí, ¿no? Claro. ¿Y qué proyectos, qué metas se vienen contigo, Jorge? Coméntanos.
Sí, yo en realidad, yo sé que muchos me conocen como agente, pero yo empecé al revés. Yo desde que empecé en este negocio fui broker, yo tenía mi inmobiliaria. Por lo mismo que trabajaba en el banco y tenía un trabajo, entonces yo tenía las ideas, tenía la estructura, tenía todas estas estrategias que le comento, pero no tenía el tiempo para abrir los departamentos. Entonces tenía muchos agentes que trabajaban conmigo y avancé bastante. Me desvié un poco, no vendía muchos inmuebles, me dediqué al financiamiento, era proveedor del BVA y de Maquisistema. Entonces, en la pandemia eso se paró un poco, ¿no? Porque la gente no quería créditos, no calificaba. Y ahí dije, bueno, adiós el banco, empecemos a trabajar 100% como agente inmobiliario. Y ahora, bueno, ya estoy preocupándome por mí, ya no estoy preocupado de hacer una empresa, porque antes yo tenía Black Inmobiliaria, pero nadie sabía quién era el dueño. Ahora me preocupo para que conozcan a Jorge Chávez, cosa que Jorge Chávez cuando tenga su negocio va a decir, ¿de quién es esta empresa? De Jorge Chávez. Ah, de Jorge Chávez sí lo conozco. Ese es lo que quiero lograr. Antes quiero hacer un capital y obviamente las compras antes de remate veo un mecanismo muy sencillo y muy interesante para poder capitalizarse y hacer pues desarrollos interesantes. Wow, genial. Así que se vienen más proyectos, entrar al rubro de desarrollador también, entonces. Sí, claro. Yo, bueno, he trabajado un tiempo con Giancarlo, entonces entiendo bien cómo es la comercialización. Con Gonzalo también hemos captado propiedades, o sea, proyectos inmobiliarios. Pero lo que yo quiero ahora es hacer esto, ¿no? De las compras antes de remate, porque veo una oportunidad para capitalizarme y con eso comprar mi terreno, tener activos para poder hacer mi desarrollo, que sí creo yo que es un camino muy interesante. Así es, amigos, no hay nada mejor que tener un activo, propiedades, porque eso es un flujo constante que uno va a tener. Te da una base sólida, ¿no? Porque si bien es cierto, este negocio es muy incierto, hay muchos agentes inmobiliarios que no perduran en el tiempo por lo que dije al inicio, ¿no? No hacen un buen estudio de mercado, se llenan de propiedades, venden cada 3, 4 meses. Este negocio es insostenible, ¿no? Entonces, en mi caso es al revés. Yo lo primero que hago es analizar la propiedad. Bueno, y si me interesa, sigo, si no, no. Es por eso que yo ahorita voy pues más de 13, 14 propiedades en menos de 6 meses, porque pues en 70 días he hecho 8 operaciones, quiere decir que cada 9 días vendía un departamento, y eso es algo que no he hecho antes, que lo estoy haciendo ahora, y bueno, muy feliz por eso también, ¿no? Por último, ¿qué consejo le das a todos esos agentes inmobiliarios que están empezando y cuál crees que sea ese punto de quiebre para que puedan de cierta forma también tener en mente que las objeciones, que no me quiere dar en exclusiva, ciertas cosas que hay y detienen a las personas para que puedan seguir para seguir sirviendo, ¿no? A las personas, a los propietarios, porque de hecho que es ayudarlos, no generarle más problemas? Sí, no te conviertas en un problema. Yo el consejo que le doy a los agentes nuevos es que si bien es cierto la capacitación es muy importante, pero mucho análisis da parálisis. Y recuerden, en ventas hay una gran diferencia entre ya sé lo que tengo que hacer y ya soy capaz de hacerlo. En un curso aprendes lo que tienes que hacer, pero ya eres capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? No te preocupes, o sea, si bien es cierto la capacitación es importante, pero no te preocupes en capacitarte tanto. Preocúpate en conseguir la mayor cantidad de clientes, que esos clientes son los que te van a volver un experto. Ese es mi consejo. Preocúpate en conseguir la mayor cantidad de clientes, que con ellos tú te vas a volver un experto. Genial. Muchas gracias, Jorge. Gusto de conocerte. No, gracias. Nos estamos viendo en la otra oportunidad.